Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto compartir una taza de café con ustedes. Esto es Un Charladito con el Patru. Yo soy Andrés Sánchez y bienvenidos a este espacio donde compartimos testimonios de grandes historias con sus protagonistas. El pasado 16 de abril del año 2016, un terremoto de magnitud 7.8 en la zona costera de Ecuador dejó un saldo lamentable y devastador. Más de 600 personas fallecieron y decenas de personas resultaron desaparecidas. Más de 25.000 heridos y desplazados. Un episodio desgarrador y lamentable que ocurrió en el vecino país de Ecuador. Cuando conocí esta historia me impactó y como reportero estuve realizando el cubrimiento y conociendo de primera mano el testimonio de sus protagonistas. Lejos de imaginar que hoy me estaría tomando una taza de café con una de las sobrevivientes. Ella es colombiana, de la ciudad de Cali, o más para allá. Pero ella va a ser la que nos va a contar en unos minuticos qué fue lo que ocurrió ese día cuando estaba de visita en Ecuador. Cuando le escribí por WhatsApp, le dije que quería compartir una taza de café con ella y con todos nuestros oyentes y seguidores. Y ella me respondió: queridos amigos de Un Charladito con el Patru, hoy quiero compartir mi testimonio como sobreviviente de un terremoto. Las palabras no pueden describir el miedo y la incertidumbre que sentí cuando la tierra comenzó a temblar violentamente. Fue como si el mundo se hubiera vuelto al revés en un instante. Sin embargo, a pesar del caos y la devastación, estoy agradecida por estar viva y poder contar esta historia. En esos momentos de terror, la fortaleza y la solidaridad de nuestra comunidad fueron nuestra salvación. Nos apoyamos mutuamente, compartimos recursos y nos brindamos consuelos en medio de la adversidad. Vi actos de valentía y generosidad que nunca olvidaré. La experiencia me ha enseñado a valorar aún más la vida y a no dar por sentadas las cosas pequeñas. Ahora más que nunca entiendo la importancia de estar preparada y de cuidar a los que amamos. A todos los que han pasado por algo similar les digo, somos fuertes, valientes y resilientes. Juntos reconstruimos y sanamos nuestras heridas. Y agradezco de corazón a todos los que me ayudaron en su momento y a mi familia por el apoyo en momentos difíciles como el terremoto. Este es un testimonio impresionante de una mujer que hoy está aquí con nosotros en Un Charladito con el Patru. Ella es Juliana Acosta, contadora, practica muchos deportes, pero también tiene un alma guerrera y un testimonio que hoy va a compartir con nosotros. Bienvenida, Juliana, ¿cómo estás? Andrés, muchísimas gracias por esta invitación a tu podcast. Me siento muy honrada de hacer parte de esta comunidad y bueno, espero poder contarles un poco acerca de mi experiencia, de lo que viví, como bien lo mencionabas en el terremoto en abril del 2016. Y bueno, espero que esta historia pueda llegarle a algunas personas para que también les sirva de reflexión. ¿Cómo le gusta el café, Juliana? El café me gusta oscuro. Yo a todos los invitados les digo, a mí me encanta charladito, porque es donde uno conoce las mejores historias. Juliana, era un sábado, 6:58 de la tarde. Tú estabas ya en Ecuador. Cuéntanos qué hacías en Ecuador y cómo fueron esos minutos que viviste de angustia y de temor en medio de un terremoto. Bueno, Andrés, yo había viajado a Ecuador, recuerdo que fue como entre miércoles, jueves, había viajado a visitar a mis papás. Mis papás están radicados ya hace un buen tiempo en Ecuador. Había viajado junto con una tía a visitarlos de vacaciones. Había llegado sobre miércoles, jueves y bueno, llegué con la ilusión de estar con ellos, de compartir con ellos, por supuesto, de disfrutar unas vacaciones con mi familia, que llevaba un buen tiempo sin verlos. Y bueno, me enfermé. Inicialmente pensé que era cansancio. ¿Cuántos días ibas a estar allá en Ecuador? Iba a estar alrededor de 2 semanas. Iba a estar alrededor de 2 semanas.
Ese día llegaste, descargaste las maletas, te ubicaste, ¿qué pasó? Bueno, ese día el viaje fue por tierra, son aproximadamente entre 27, 30 horas aproximadamente por tierra. Y bueno, como les contaba, llegué un poco indispuesta, algo enferma, no le presté mucha atención pensando que quizás era efecto del viaje tan largo, tantas horas que habíamos pasado viajando. Sin embargo, ya pasó el día viernes y el día sábado sí me desperté en casa de mis papás muy indispuesta. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué era? Sentía mucho malestar general, malestar como estomacal, a lo que siempre lo asocié al viaje. Siempre dije... puede estar sentado 36 horas, calculo. Sí. Y bueno, mi mamá, al verme tan indispuesta, yo realmente no me sentía indispuesta, o sea, indispuesta como para ir al médico, o sea, yo dije, tomo una agüita, tomo una pastilla, esto se me pasa, pero pues el sexto sentido de mamá que nunca falla, mi mami me vio en la cama que ya no me podía parar, no podía caminar, me dijo, nos vamos para el médico, y yo, pues... también tenía muchos deseos de salir a pasear con mi familia. Ellos están en la costa de Ecuador, muy cerca al mar. Yo quería irme al mar a pasear, a estar con ellos por fuera. Yo no, vámonos, eso luego se me quita. Pero mi mamá insistentemente me llevó al médico. Era un sábado, ya estábamos al día sábado. No, en los días sábados pues me llevaron a una clínica particular. La clínica estaba sin movimiento, estaba realmente muy solo, la verdad. Cuando me ingresan, me hacen exámenes de manera inmediata y, oh sorpresa, tenía apendicitis. Ay, Dios mío, ¿llevabas con ese dolor varios días? Llevaba ya con ese dolor como bajito en el estómago. Sí, ¿parte derecha o izquierda? Parte derecha, del lado como sí, de la ingle. Empiezo yo con ese dolor. La doctora me hizo exámenes de manera muy inmediata porque ya el dolor era insoportable. Y bueno, me hacen exámenes en cuestión de minutos prácticamente, sí. Por fortuna, y de manera inmediata me dicen, te vamos a hospitalizar porque te vas de cirugía inmediatamente. Wow. Y ahí empezó toda esta historia, empezó toda la historia. ¿Qué horas eran? Eran aproximadamente, estábamos, yo creo que entré a la clínica sobre las 10, 11 de la mañana tal vez, y bueno, me ingresan a cirugía. Al ser pues un sábado, como les contaba, no había mucho movimiento. Bueno, se demoraron un poco en conseguir el cirujano, el anestesiólogo, mientras los ubicaban y demás. Y mi cirugía terminó dándose alrededor de entre las 6 y media de la tarde, quizás más o menos, se terminó dándose la cirugía. Una cirugía súper rápida, cero complicada. Yo hablé durante toda la cirugía porque pues la anestesia fue local. Yo pude hablar con el médico, la anestesióloga todo el tiempo. Ellos se portaron súper bien conmigo. Salí de la cirugía y dije, prueba superada. Prueba superada, esto ya luego, ya mañana me voy para la casa. Sin embargo, pensé que de manera inmediata me iba a ir para la casa, pero la doctora dijo, no, dejémosla esta noche, todavía está anestesiada, el efecto de la anestesia, dejémosla y ya mañana le damos de alta. Perfecto, no pasa nada. Mis papás vivían a la vuelta de la clínica, ellas vivían ahí al ladito. Yo estaba en ese momento, cuando ya me sacan a la sala de espera, yo estaba con mi mamá me dice, bueno hija, te voy a dejar un momentico, voy a ir a la casa, voy a ir a traerte ropa para que estés cómoda, yo me voy a quedar contigo, yo también voy a traer pues algo para mí, que estemos cómodas, nos quedemos. Perfecto, yo dije, bueno mami, listo, ya nos vemos. Yo estaba perfecta, yo dije, bueno, había estado pues muy nerviosa por la cirugía. Yo nunca antes me habían hecho una cirugía, entonces estaba súper nerviosa, pero después yo dije, prueba superada. Se va mi mamá
yo quedo sola, como les contaba, pues la clínica estaba muy sola realmente, creo que estaba otra persona en observación y yo, o sea, puedo decir que no habíamos más personas en esta clínica. Cuando a eso de las 6:57, 58 aproximadamente empieza el temblor, Dios mío. Empieza ese temblor impresionante, empiezan a moverse las paredes, La cama se movía de un lado a otro. La camilla donde yo estaba, por supuesto yo estaba acostada, empieza a moverse, o sea, como entre la pared y el movimiento. Fueron aproximadamente 60 segundos, no estoy muy segura del tiempo que duró este temblor, pero a mí esos segundos fueron eternos. Fueron los segundos más largos de mi vida y yo entré en desesperación, por supuesto, porque sentí mucho miedo, sentí mucho temor, porque realmente, o sea, yo veía como las paredes se movían de un lado al otro. Y empezaron a agrietarse, sí. Yo empiezo a ver, veo la pared donde estaba como pegada a mi camilla y empieza a agrietarse la pared. Y ahí sentí muchísimo temor. Yo pensé pues a uno le enseñan que el triángulo de la vida, que uno tiene que buscar refugio y demás. Sin embargo, pues yo estaba anestesiada, la mitad de mi cuerpo estaba anestesiada y no podía moverme. Lo único que podía mover pues era mi tren superior. Y pues tampoco me daba la capacidad como para moverme. Yo en ese momento, en medio de mi desespero, pensaba, me lanzo y me quedo bajo la camilla y ahí me protejo, pero pues evidentemente mis piernas no respondían, así que no pude hacer eso que estaba pensando. Y ya hubo unos segundos en los que yo me resigné y yo dije, hasta aquí llegué, y empecé a hablar con Dios. Y yo no soy católica, pero hice algo que fue echarme la bendición, o sea, como que me eché la bendición, como se dice. Sí. Y bueno, cerré mis ojos, recuerdo que puse mis manos en el pecho y empecé a decirle, Dios, si este es mi momento, llévame contigo, pero llévame tranquila. Le dije, y en ese momento sentí una paz que nunca antes la había sentido. Antes de hacer eso, era como, ¿qué se escuchaba en la clínica? ¿Eran gritos? Sabemos que cuando tiembla o un terremoto hay un estruendo muy fuerte también. Sí, realmente se escuchaban muchos gritos a pesar de que la clínica pues estaba prácticamente sola, pero empezaron los gritos de la otra persona que estaba hospitalizada, de las enfermeras, de los médicos, se escuchaba como la gente corriendo, pidiendo auxilio y pues por supuesto el ruido de la calle, las sirenas, era impresionante, o sea, fue... Como un apocalipsis. Sí, como un apocalipsis, pero bueno, como les venía contando, esos segundos que pude como interiorizar, no sé cómo llamarlo, ese momento como íntimo con Dios, realmente cerré mis ojos, coloqué mis manos en el pecho, le dije, Dios, si hasta aquí es mi momento, llévame contigo, pero no quiero sentir dolor, no quiero sentir absolutamente nada, no quiero sufrir, por así decirlo. Y sentí una calma, o sea, y vi por esos segundos, vi una pasar... paz que sobrepasó todo caos. Y vi pasar toda mi vida, como que empecé a pensar y me sentí tan tranquila que yo dije, bueno, creo que ha llegado el momento de irme con Dios pero aquí estoy, aquí estoy. No pasó lo que yo hablaba en ese momento con Dios. Siento que Dios me dio una nueva oportunidad. Como decía Andrés al inicio, pues soy sobreviviente a este terremoto. Siento que realmente en ese momento Dios me acogió, me abrazó, me tranquilizó, puedo decirlo, porque el nivel de desesperación que yo tenía, fue, o sea,
indescriptible, por decirlo así. Posterior a eso, para el temblor. ¿Tu familia cómo estaba? No sabía ¿Qué pasaba? absolutamente nada de mi familia. Como les contaba, pues yo estaba sola, estuve sola durante pues, ese momento. Mi mamá se había ido donde una amiga, justamente a recoger unas cosas que me iban a llevar, que para que estuviera cómoda, que una faja, que... Bueno, entonces la amiga de mi mamá la llamó, véngase para mi casa, y entre esos... ¿Tú sales a la calle ya después? No. Yo esa noche la paso a la clínica. Llega a la clínica mi papá a la clínica y mi papá se coge la cabeza y me dice, su mamá no aparece. Yo sentí en ese momento, creo que, que me dijeran que mi mamá no aparecía, creo que fue el segundo momento, o el momento más difícil, porque yo decía, Dios mío, yo no dimensionaba todavía lo que había pasado en las calles, cómo estaba la ciudad, no, yo no dimensionaba absolutamente nada, pero pues yo sí dije, esto tuvo que haber sido algo muy fuerte, algo muy devastador, porque pues el movimiento fue impresionante. Todos empezamos a llorar en la clínica, a gritar. Estaba una prima, mi papá, mi tía que había viajado conmigo también. Gritaban todos desesperados llorando y nos imaginamos lo peor. Nos imaginamos lo peor porque pues que te digan tu mamá no aparece, uno dice, ¿dónde está? Si ella solamente iba a ir a traer unas cosas a la casa, no está en la casa, bueno. Por fortuna, mi mamá llegó a la clínica. Gracias a Dios, sana y salva, no le había pasado absolutamente nada. Mi mamá también puedo decir que fue un angelito para la casa de su amiga o para la familia de su amiga, porque mi mami se va para la casa de su amiga y resulta que la casa de la amiga de mi mamá estaba como dividida, por decir, adelante pues había una vivienda, pasaba un pasillo y atrás otra vivienda. Sí. Y la amiga de mi mamá le dice, Nancy, vámonos a tomar un café, ahorita se va, tranquila. Bueno, y mi mami, no, pero mi hija está en la clínica. Entonces mi mami, le acepta la invitación al café. Se van para la parte de atrás de la casa, es decir, para la segunda casa que había. Se toman el café y empieza el terremoto. Mi mami dice que ella vio junto con la familia, todos se van para la casa de atrás. La amiga de mi mamá, los dos hijos, que están pequeños, en esa época estaban pequeños, el papá y la mamá de la amiga de mi mami. Y se van para atrás a tomarse el café y a charlar un momentico. Y mi mami dice que ella ve cómo se derrumba la casa de la amiga de mi mamá de adelante. Completamente la casa de la amiga de mi mamá quedó en ruinas, devastada. Y esa familia hoy en día, esa amiga de mi mamá, le da las gracias a mi mamá porque mi mamá fue un ángel. Mi mamá tenía que llegar a esa hora, tenía que pasar que la invitaran a tomarse ese café y mi mamá aceptar esa invitación e irse para la parte de atrás donde se pudieron resguardar, porque donde ellos hubieran quedado en la parte de adelante de la casa, pues hubiese sido otra historia. Mi mami aparece, llega a la clínica. Esa noche la pasamos en la clínica, nos evacuaron. Estuvimos esa noche durmiendo en el parqueadero de la clínica, en el suelo prácticamente. Okay. ¿Ahí llegan las ayudas humanitarias? No, todavía. ¿Solo evacuaron la clínica? Solo evacuaron la clínica, nos ubicaron a las personas que estábamos hospitalizadas, dormimos literalmente en el suelo. Mis papás, pues claramente, mi tía, mi prima, todos se quedan conmigo en la clínica, pues porque no me iban a dejar allá. Igualmente, el apartamento de mis papás sí se afectó, se cayó ahí un par de paredes, entonces como que había mucho riesgo de volver al apartamento, no pudimos volver. Nos quedamos esa noche en la clínica y al otro día, cuando ya me dieron de alta, salir y enfrentarme a esa realidad ya de día
y ver toda la ciudad en ruinas fue muy impactante. E incluso el edificio donde vivían mis papás en ese tiempo quedó en zona roja, que los marcan como que no pueden habitar. Y bueno, nos estuvimos ahí como la media mañana entre qué hacemos, para dónde nos vamos, pues una incertidumbre inexplicable porque pues, la ciudad todo en ruinas. Hubo muchas réplicas, hubo muchas réplicas en el posterior al terremoto y nosotros estábamos en un segundo, tercer piso, no recuerdo bien. Y claro, cada vez que había una réplica era muy fuerte, entonces baje, y yo con la cirugía, entonces pues ya las autoridades nos dijeron no pueden estar aquí en este edificio y tuvimos que irnos a un albergue, al albergue que pues la ciudad había dispuesto para refugiar a las personas afectadas. Yo estuve en ese albergue alrededor de una semana, donde pues no tuvimos, digamos, como, ¿saben? Pues era un albergue, dormíamos en el suelo. Eso era como uno ve en las películas. Eso, la gente sí. en el suelo, corren de un lado al otro, atendiendo a los heridos, las personas, el alimento. Sí, era impresionante, hubo mucha escasez de comida, no hubo energía durante varios días, o sea, no había energía, pues no había agua, en el albergue pues éramos muchas personas, fue una semana muy difícil, pues en condiciones muy precarias, o sea, había mucha incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar con el país, con la ciudad. Y bueno, esos fueron como los días que yo estuve. Durante esa semana, mi papá estuvo también de voluntario apoyando, digamos, como que en la cocina, que en el tema de apoyar, como ver también él en qué ocupaba su mente, porque sí, estábamos muy golpeados y devastados. Y a Juliana la evacúan, ya hacen una misión humanitaria, llegan un avión a Colombia. Sí. Rápidamente, vamos a hacer el contexto. Bueno, yo estuve una semana, a los 8 días del terremoto llegan las Fuerzas Armadas de Colombia, junto con mi tía nos traen a Colombia y bueno, fuimos rescatadas, por decirlo de alguna manera, por las Fuerzas Armadas. Yo viajé con un médico todo el tiempo, en camilla, acostada, pues porque estaba recién operada. Nos repatriaron las Fuerzas Armadas y bueno, nos recibieron en Cali. Mis papás no viajaron porque pues ellos estaban, pues su vivienda es allá. Ellos son comerciantes, tenían allá un negocio además, entonces pues ellos no podían como dejar simplemente así, y pues mi corazón quedó dividido, una parte con mis papás que tuvieron que estar un poco más tiempo allá en ese refugio mientras lograban restablecer todo pues el tema de la ciudad, reactivar comercio y demás. Y bueno, ese es mi... ¿Y qué queda después de toda esa odisea, esa emergencia y estar hoy aquí contándolo de primera mano? Creo que yo siento que mi vida se partió en dos después de este terremoto. Siento que Dios me dio una oportunidad para seguir, para ser una nueva persona, para ser mejor, valorar muchísimo más esas cosas pequeñas que quizás a veces damos por alto o por sentado, que a veces no nos fijamos. Y fue un aprendizaje para valorar, desde
cada cosa, o sea, desde que tú te levantas, valorar la comodidad de tu casa, valorar tener un plato de comida, porque incluso llegamos a tener escasez de comida durante esa semana, valorar absolutamente todo. Siento que esta fue una oportunidad para volver a conectarme con la vida, a querer a seguir adelante, a valorar muchísimo la familia porque digamos que también mi familia a partir de eso, de esto que nos sucedió, nos fortalecimos en unión. Ahora después de eso somos mucho más unidos, se fomentó como ese amor de la familia que quizás a veces uno no lo expresa tanto, que quizás a veces uno como que da por sentado que tiene el papá, la mamá vivo, los hermanos bien y uno cree que ya, o sea, lo pasa por alto y no, o sea, realmente tener los papás con salud, con vida, poderlos ir a visitar, poder ir a pasar un rato agradable con la familia, creo que eso hoy en día lo valoramos más y cada vez que tenemos oportunidad de visitarnos y de vernos, valoramos muchísimo ese tiempo de calidad. Pues Juliana Acosta, muchas gracias por estar aquí en Un Charladito con el Patru. A todas las víctimas, familiares de víctimas de este terremoto, un gran abrazo de solidaridad desde nuestro canal y nuestra plataforma digital. Recuerdo una frase en su momento del presidente de turno, porque las ayudas no se hicieron esperar, y él decía en una rueda de prensa: todo lo podemos reconstruir, pero una vida no se puede reconstruir. Aquí en el corazón queda el recuerdo de esos grandes momentos que pasamos con los familiares y también las personas que tristemente perdieron a un ser querido aquí en este terremoto. Sabemos que son muchos los recuerdos lindos, los recuerdos bonitos que guardan aquí también en el corazón. Gracias por compartir hoy este testimonio, esta historia, y gracias por estar aquí en este espacio. Andrés, muchas gracias a ti por invitarme a compartir mi historia. Espero que de verdad esto pueda llegar a inspirar a alguna persona. Y bueno, gracias. Gracias a ti y a ustedes. Sigan conectados. Esto es Un Charladito con el Patru, el podcast.